Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 8 que se titula El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y para este día, martes 19 de noviembre, nos corresponde el tema Profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, parte 1. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, te damos gracias porque nos permites seguir estudiando libremente tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos permites compartirla con todo aquel que tenga en su corazón querer escucharla. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que todo lo que aprendamos este día podamos ponerlo en práctica y compartirlo con las demás personas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, quiero comentarles de que hay muchas personas que creen que el Antiguo Testamento ya está abolido y que el que vale es el Nuevo Testamento. Pero realmente lo que sucede es que el Antiguo Testamento es la descripción de muchas profecías que cobraron vida cuando vino el Señor Jesucristo a cumplirlas y que ha quedado plasmada a través del Espíritu Santo que inspiró a hombres que escribieran el Nuevo Testamento. Y vemos así como todos los evangelios y el resto del Nuevo Testamento nos describe el cumplimiento de todas estas profecías que fueron descritas en el Antiguo Testamento. Entonces, es importante no decir que uno ya no se ocupa, sino que correlacionarlos porque se complementan y se puede verificar que todo lo que los profetas escribieron en el Antiguo Testamento es el cumplimiento que se describe en el Nuevo Testamento. Y fíjense que aquí el Señor Jesucristo, hablando con muchos líderes religiosos, Él se pronuncia como el Mesías y quiere darles a entender que es el Mesías. Y supuestamente todos estos líderes religiosos conocían las Escrituras y el Señor cita las Escrituras del Antiguo Testamento, que era lo que estaba en esa época, para que ellos pues recapaciten. Si ustedes conocen las Escrituras, conocen la profecía y ahora es el cumplimiento. Y Él siempre decía que era el Mesías y que era el Hijo de Dios. Pero ellos lo malinterpretaban y decían que estaba blasfemando porque se estaba haciendo igual a Dios. Claro, si es el Hijo, entonces es lo mismo con el Padre. No lograron entender que la profecía que ellos tanto estaban esperando se estaba cumpliendo ante sus ojos. Y entonces este día quiero que comparemos algunos versículos, porque hay muchísimos versículos que comprueban el cumplimiento de las profecías del Antiguo en el Nuevo Testamento, pero este día vamos a citar algunas que se refieren específicamente al cumplimiento de Jesucristo, al cumplimiento del Mesías. La primera que vamos a citar se encuentra en Isaías 43 y dice: Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La voz que clamaba en el desierto era Juan, que es el libro que estamos estudiando este trimestre. Y en Juan 1:23 dijo: Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí se estaba cumpliendo esta profecía de Isaías acerca de alguien que iba a venir a preparar el camino del Mesías. El siguiente texto que vamos a citar se encuentra en Salmo 69:9. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra denuestro significa como insulto, vituperio. Es como lo que ellos hacían con Jesús. Y en Juan se da el cumplimiento de esta profecía, en Juan 2, del 16 al 17, que dice: Y dijo a los que vendían palomas, esto es en el templo, cuando el Señor se airó: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. La siguiente cita está en Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense cómo alguien puede dejar una fuente de agua viva por algo que nada más
es para depositar un agua. Y Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahí se estaba dando el cumplimiento. Y la última cita que vamos a leer esta mañana se encuentra en Números 9:12. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua celebrarán. Y en Juan 19:36 dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Vemos que en la cruz, cuando los soldados van verificando si han muerto los que han sido crucificados, van donde el primero y le quiebran las piedras, van donde las piernas, van donde el segundo y le quiebran las piernas, pero cuando llegan a Jesús, ven que ya ha fallecido y no quiebran sus piernas y se cumple ahí esta escritura. Bueno, en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, Marcos, Lucas, Mateo hablan acerca del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Pero paradójicamente, la gente de esa época y específicamente los discípulos no se dan cuenta de estas verdades. ¿Cuándo es que ellos se dan cuenta de que esto se ha cumplido y que todo lo que el Señor decía era de la forma que lo había hecho? Es hasta que Él muere y resucita. Hasta ese momento ellos se dan cuenta que verdaderamente era el Cristo, el Mesías, que había de venir. Y bueno, conocemos el resto de la historia y la vamos a seguir estudiando a través de la semana. Pero hermanos, aquí hay más testimonios no solo de gente de la época, no solo de los discípulos, sino que también de las escrituras del Antiguo Testamento que habían sido inspiradas por el Espíritu Santo para ser escritas por gente de la época, por cristianos que conocieron a Dios, por cristianos que caminaron con Dios y fueron obedientes. Ahora se cita el Antiguo Testamento para corroborar que se ha cumplido toda esta profecía en el Nuevo Testamento. Y hay profecías que faltan por cumplir. Muchas de ellas las encontramos en el libro de Daniel, que está en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Hermanos, empapémonos de la palabra de Dios. Conozcamos todas sus enseñanzas, conozcamos todas esas profecías, para que, conociendo la Escritura, nuestra fe también pueda ir creciendo en el Señor y podamos trabajar para Él. Bendecido martes.